Tuyo es el reino, tuya es la gloria, por siempre y para siempre. Que entendamos cuán profundo, cuán grande y maravilloso es nuestro Dios creador. Y todo se sostiene por el poder de su palabra. A Él clamamos para que intervenga en este mundo, en nuestra familia, en nuestras vidas. Y el Señor más. Y el Señor más. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento en esta mañana, continuando con las enseñanzas de la familia y Dios, el creador de la familia. Continuando con estas enseñanzas de principios bíblicos y espirituales para llevar a la práctica en nuestro cotidiano vivir y para ser cada día mejores hijos de Dios. En esta mañana quiero ver si podemos cerrar este ciclo con las cosas más importantes que nos quedan pendientes. Y son varios temas diferentes. El primero es hablar de la eutanasia. Algunos saben lo que es, para otros hasta es una palabra rara, difícil, pero yo les leo la definición de eutanasia y luego hablamos de la misma. Dase este nombre a la muerte provocada con anestésicos para evitar el dolor de una prolongada agonía en los casos de enfermos desahuciados. En los casos de enfermos desahuciados se le inyectan anestésicos, medicamentos que provocan la muerte, porque ya la medicina no puede hacer nada por ellos y lo que continúa para ellos es solamente una agonía, según esta definición. Ahora bien, cuando tocamos este tema tan crucial, importante y difícil, lo que tenemos que abordar como primera cosa es definir quién es el que da la vida. ¿Quién es el que da la vida? Porque estamos hablando de interrumpir la vida de una persona que está en agonía. Si usted me acompaña, y yo los textos bíblicos que le doy es para refrendar lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. En Génesis 2, versículo 7, nos dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó un muñeco de barro con la tierra y el agua, y luego que lo formó, sopló, dice, en su nariz aliento de vida, y a partir del soplo de vida de Dios se convirtió ese muñeco en un ser viviente llamado Adán. ¿Qué nos dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6? 1 Samuel 2, 6. Nos dice así: Jehová mata y él da vida, y él hace descender al Seol y hace subir. Por lo tanto, ¿quién es el dador de la vida? El dador de la vida es Dios. Dios es el que sopló vida, Dios es el que da vida. Como decía Samuel, Él da vida y Él la vida. Ahora bien, al tener definido esto, decimos, si Dios es el que da la vida, el hombre, ¿qué rol cumple?
Génesis 1:28. Génesis 1:28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo, está hablando de Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo tanto, esta es la misión del hombre. ¿Cuál es la misión del hombre? Fructificar, multiplicados, engendrar, procrear. Esa es la función del hombre. ¿Qué es engendrar? Es propagar la propia especie, es procrear. ¿Qué es procrear? Es multiplicar, propagar o engendrar una especie. El hombre no es el dador de la vida. El hombre lo que hace es propagarla o multiplicarla. El dador de la vida es Dios. En el acto entre un hombre y una mujer, en donde uno dice procrearon, pues justamente Dios es el que pone ese embrión trayendo vida para que se forme un ser humano. Dios es el dador de la vida y el hombre solamente es el multiplicador, el que fructifica la vida que Dios da en cumplimiento de aquel mandato que Dios le dio a Adán y Eva apenas estos fueron formados allí en el huerto del Edén. A las personas que se le practica la eutanasia son enfermos terminales o desahuciados. Enfermos en donde la medicina dice, ya hicimos absolutamente todo, ya probamos todo lo que conocemos, ya aplicamos toda la tecnología, la ciencia, la sabiduría y los elementos que están a nuestras posibilidades y no logramos que esta persona que está en este estado pueda mejorar o recobrar un estado más natural al que está ahora. Al no poder hacer nada, es una persona desahuciada. ¿Qué quiere decir desahuciada? Que ya no tiene esperanza. Ahora bien, ¿para quién está desahuciado? ¿A través de qué cosa no tiene esperanza? A través de la medicina, a través de lo que el hombre puede hacer, a través de lo que la ciencia que el ser humano aplica. Ya no puede, ya no tiene herramientas, ni armas, ni conocimiento para lograr algo más. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Por lo tanto, ese término de enfermo terminal o desahuciado es para la medicina humana, para la ciencia humana, para la posibilidad humana, pero no para un Dios sobrenatural, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y que todo subsiste por el poder de su palabra. Si vemos esto, ¿qué nos dice Génesis 18:14? Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí menciona algo que era imposible para la naturaleza humana, como ser una persona que era estéril, que no podía dar a luz. Una persona que había pasado ya sus años de fructificación, sus años en donde era verdaderamente bien, no me salí. Era ya una anciana. Pero lo que era imposible para la naturaleza y era imposible para la medicina, no era imposible para Dios. ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? Sabemos cómo terminó la historia. Fue mamá en casi 90 y algo de años que él dio a luz, siendo estéril, dio a luz a esa edad
a su hijo Isaac. ¿Qué nos dice también Lucas, capítulo 1, versículo 37? Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué cosa es imposible para Dios? ¿Qué cosa es imposible? Nada es imposible para Dios. Por lo tanto, el término de enfermos desahuciados es para la medicina humana y no para un Dios glorioso y todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Si Él resucitó muertos, personas que ya habían muerto, Él los resucitó, ¿acaso no puede hacerlo? Hay textos, Lucas 7, 11 al 17, allí nos habla del hijo de la viuda de Naín. No lo vamos a leer, anótelo, para avanzar y ser más rápido y poder terminar pronto. Allí tenemos como Dios resucita a este jovencito. Él iba todos tristes saliendo de la ciudad, yendo a enterrar al niño. Era el único hijo que tenía esta viuda, ya una mujer que había perdido a su esposo. Ya estaba con esa agonía, con esa soledad y ahora perdía a su único hijo. Pero se topó con Jesús en el camino. ¡Aleluya! Se topó con el dador de la vida, con el Dios Todopoderoso, no con el ser humano, que es el multiplicador de la vida, sino con el dador de la vida. ¡Aleluya! Y él dijo, ¿por qué están tan angustiados y tristes? Déjenme unos minutos con el niño. Y él solamente le oró, le dijo, incorpórate. Y el niño se sentó. ¡Aleluya! Y dio de comer, gloria a Dios, y todos estaban atónitos y espantados y glorificaban a Dios y dijeron, un gran profeta ha venido entre nosotros. Dios resucitó al hijo de la viuda de Naín. También hay otro caso que encontramos en la palabra de Dios en San Juan 11, de los versículos 38 al 44. San Juan 11, 38 al 44, no lo vamos a leer. Este es aún más conocido, era su amigo personal, era Lázaro de Betania. Él con sus hermanas María y Marta, recuerdan, era el lugar donde Jesús cuando tenía un tiempito iba a Betania, era una ciudad cercana, muy pegadita allí a Jerusalén. Y él allí iba y pasaba su tiempo de descanso, en donde era atendido por esta familia. De repente le llega a él la información, no había celular, no había internet, no había medios de locomoción tan rápido como puede haberlo hoy. Y cuando le llega la información, tu amigo Lázaro ha muerto, ya estaba muerto. Y él empieza el viaje para Betania. Él no tenía ni avión ni ningún medio de locomoción rápido para llegar a aquel lugar. Cuando llegó, lo recibe Marta, su hermana, y le dice, ay maestro, si hubieras estado antes, mi hermano no hubiese muerto. Tenía fe y sabía que él podía sanar a un enfermo. Pero qué lástima, mi hermano ya lleva 4 días de muerto. 4 días de muerto, dice, hiere ya tiene mal olor, ya se está descomponiendo su carne. Y Jesús le dijo, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y fue allí al sepulcro. Sepulcro es cementerio como nosotros. No es como aquí que se nos pone en la tierra o en un nicho. Allí eran cuevas en donde en una piedra rizada, allí como una especie de momia con algunos lienzos, se ponía para que conserve lo más que se podía el cuerpo. Y allí estuvo el dador de la vida una vez más, frente a la muerte. Y él ora a Dios. Dice, Padre, esta oración la hago para que conozcan que tú me enviaste. Y después de haber orado en voz alta y que todos oyeron, dijo, Lázaro, ven fuera.
y el muerto resucitó y con una momia salió caminando para el espanto de todos, pero para la gloria maravillosa de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por lo tanto, ese término de enfermo, terminal y desahuciado es para la medicina, para la ciencia y para la parte humana, no para Dios, que es todopoderoso y que aún Él puede resucitar a los muertos. ¿Cómo no va a poder sacar a un enfermo, terminal y desahuciado? Si Dios quiere y si es su voluntad, así va a ser. Una cosita más. Se suele practicar la eutanasia también en las personas que quedan en estado vegetativo. ¿Cuándo le llama la medicina estado vegetativo? Cuando el cerebro y los sentidos están muertos. No puede pensar, no puede expresarse ni movilizarse. Sus músculos no funcionan, su habla no lo hace y tampoco su cerebro. Por lo tanto se dice está en un estado vegetativo, porque está en un estado como un vegetal, que no piensa, que no habla y no tiene movilidad. Pero ¿dónde radica la vida del hombre? El caso más famoso de esto para nosotros, al menos los argentinos, es el de Gustavo Cerati. El gran cantante que estuvo 4 años en estado vegetativo, hasta que su familia dijo, bueno, basta, practiquemos la eutanasia. Y le interrumpieron la vida, porque estaba en ese estado de vegetación o vegetativo, como un vegetal. Ya su cerebro no funcionaba, ya sus músculos no podían moverse, no tenía habla, y allí la familia tomó esa decisión. Ahora bien, como decíamos antes, ¿dónde radica la vida del hombre? ¿En el cerebro? ¿En los sentidos? ¿En los músculos? Acompáñenme en Levítico 17:11. Levítico 17:11. Aquí nos va a mostrar dónde radica la vida del hombre. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por lo tanto, ¿dónde radica la vida del hombre? ¿En el cerebro? ¿En los sentidos? ¿En los músculos? ¿Qué es lo que no funciona en ese enfermo que llaman en estado vegetal? ¿Radica allí? ¿En dónde radica? En la sangre. En la sangre. La sangre sigue circulando. Su corazón sigue bombeando y llevando sangre a todo el cuerpo. Sí lo hace. Lo que no funcionan son las otras cuestiones. Por lo tanto, la vida está en la sangre. ¿Cuál es el consejo de Dios? Y con esto vamos terminando este tema. Deuteronomio, acompáñenme, 30. 15 al 20. Deuteronomio 30, 15 al 20. Nos dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, que es el rol del ser humano. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis o moriréis, que es el mismo término. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo como testigos. Mira los testigos que Dios pone de ese pacto que hace con el ser humano. Hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues
la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Aleluya. Yo te he puesto hoy por delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Y Dios nos dice, escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Y como hablábamos del aborto el domingo pasado, también en este caso, lo que siempre el ser humano entiende las cuestiones divinas, los principios de Dios, es escoger la vida. No hay motivo alguno que supere a la gracia, a la bendición que es la vida para el ser humano. Por lo tanto, aún en ese estado, dejemos que Dios pueda verdaderamente hacer su obra. Si nos toca alguna vez una persona, un ser querido, un familiar, un amigo que está en esta situación, recordemos que Dios nos dice, escoge pues la vida. ¿Quiénes somos nosotros para decir, bueno, practique la eutanasia, doctor? Porque ya no tiene sentido. Para Dios no hay nada imposible. Hay otros textos, usted anóteselo y luego se lo lee tranquilo en su hogar, en San Juan 5, del 21 en adelante, como Romanos 5, del versículo 10 en adelante. Amén. Bien. ¿Quedó claro el tema de la eutanasia? Bien, vamos a pasar a otro texto, porque vamos a hablar ahora de otro tema. Perdón que acelere las cosas. Vamos a ver si puedo terminar con los temas más importantes de todo hoy. Busque Proverbios capítulo 7. Proverbios 7. Desde el versículo 6 leemos unos cuantos versículos. Y dice así: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mí se lo sigo. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Ya veremos quién es ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con un atavío de ramera o prostituta, que actualmente es lo mismo, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, lo tomó y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Qué ironía. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordonillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a largo viaje. Hasta ahí. Aquí nos está hablando de una persona, de un joven falto de entendimiento, y por eso lo recalqué. Una persona necia, una persona torpe, una persona que cae en la trampa. Eso nos menciona con esto. ¿Y en cuál trampa cae? En la seducción de esta mujer. ¿Sabe que esta mujer a la que yo me quiero referir no solo actúan físicamente en tantos lugares, sino también a través de los medios, a través del internet, a través de todas estas cuestiones que hoy tenemos tan a mano?
Me estoy refiriendo a la pornografía. La pornografía es esta mujer que verdaderamente cautiva a los faltos de entendimiento, a los necios, a los torpes y caen en ella. La pornografía termina siendo un vicio tan fuerte y tan grande como el vicio de la droga, del alcoholismo, del tabaquismo, de la ludopatía, etc. Usted dirá, pero ¿cómo un vicio si no se bebe, si no se come, no se ingiere, no se inyecta? Sabe que no se inyecta en el cuerpo, no se bebe a través de la boca, ni se ingiere a través de la boca, pero verdaderamente se inyecta y se ingiere en el cerebro de la persona que practica la pornografía. Aquel que entra en la pornografía queda totalmente impactado, atrapado, desde el primer momento en que prestó atención y sus ojos se pusieron sobre la pornografía. No hay que tener vergüenza de admitir que se ha entrado en pornografía o que muchas veces se está entrando. ¿Sabe que he conocido pastores que estaban en pornografía y aún estando en el liderazgo y en el servicio entraban y eran consumidores de pornografía? Es un arma que atrapa de una manera tremenda. ¿Sabe que la pornografía no solamente entra a través de sus ojos y distorsiona, escúchelo muy bien, y distorsiona sus sentidos, sino que queda impregnado en el subconsciente? Y de tal manera y tantos años sigue impregnado en el subconsciente que aún no teniendo la imagen frente a usted, sigue recordando con total detalle lo que quedó grabado en la retina de sus ojos y que se impregnó en su subconsciente. Por eso es verdaderamente tan nociva, porque no solo nos hace daño en el momento de estar consumiendo esa pornografía, sino que aún mucho tiempo después y sin consumirla, sigue estando grabada en nuestro subconsciente y pasa de una manera instantánea y con todos los detalles a nuestro consciente. La pornografía distorsiona, trae una imagen totalmente diferente, distorsionada, afeada, arruinada de algo tan hermoso que Dios le dio al ser humano, que es el sexo. Ahora, esto tan hermoso que Dios le dio al ser humano, y no es solamente para la multiplicación y la procreación, sino también para su propia satisfacción, para su deleite. Oh, sí. Esa es la función del sexo. Pero Dios le puso un parámetro, y ese parámetro es dentro del matrimonio. El sexo dentro del matrimonio es aprobado por Dios, es bendecido por Dios, sirve para la procreación y para engendrar y seguir manteniendo la especie, como leíamos aquí en Génesis, pero también es para el deleite del ser humano. Pero fuera de los parámetros del matrimonio es donde es desaprobado, es donde Dios no lo aprueba y es donde todo se distorsiona. La pornografía nos hace adulterar algo bello, hermoso, en algo totalmente ruin, en algo que avasalla los derechos. Cuando usted comienza a consumir pornografía, tal vez primero fueron simplemente algún desnudo y que ya lo atrapó. Y esos desnudos ya lo quieren llevar a decir, che, ¿qué hay algo más de esto? Y tal vez hasta se fijó el nombre de la persona y ya entra a buscar
en todos los medios para encontrar qué más hay. Y ya comienza a ver lo que es un sexo totalmente mal habido, distorsionado, en donde avasalla los derechos, sobre todo de la mujer. Y son cadenas que se le van poniendo en su cuello. Y en la medida que eso sucede, usted quiere ir por más. Ya no se conforma con ver algo normal, sino quiere ir a un sexo duro. Quiere ir a dos hombres con una mujer, o dos mujeres con un hombre, o algo grupal, o algo ya hombre con hombre y mujer con mujer. Cada vez se va distorsionando más. El morbo de la persona aflora tanto en el ser humano que no se reconoce en usted mismo. Así como cuando usted siente placer por ver cómo están castigando y matando a una persona. Esa es la morbosidad. Así también cuando usted ve pornografía y con el sexo mal habido que distorsiona lo bello y hermoso que Dios le dio al sexo del ser humano. Yo cuando usted ve una película muy violenta, uno dice, por Dios, no puedo ver eso. O me afecta, me hace mal. Y yo digo, uy, qué bueno que está así dándole. Ese es el morbo del ser humano que va floreciendo y usted se convierte en una persona verdaderamente ruin, distorsionada. ¿Sabe que la pornografía también afrenta contra la creación de Dios? Porque pasa todo derecho. Porque ya hasta disfruta. Y hay muchas pornografías que son violaciones. Y se disfruta más porque la otra persona no quiere. Dice, uy, sí, dale. Como que usted se pone en el mismo personaje. ¿A dónde nos hace descender como personas verdaderamente la pornografía? Dios creó al hombre y a la mujer y Dios le dio un rol a cada uno. Y Dios respeta al hombre y a la mujer. Y cuando usted no se respeta a sí mismo, o no respeta como hombre a la mujer o como mujer al hombre, usted está yendo en contra de la creación de Dios. Y usted está distorsionando todo lo bello y hermoso que Dios creó. Hay mucho para hablar, pero quiero terminar con una sugerencia. No se incomode por decir consumir o consumo pornografía. Verdaderamente hay muchos y es un flagelo muy grande de la sociedad. Lo que le sugiero es que usted pueda ir a su líder, a los siervos de Dios, a nosotros los pastores. Ábrelo. Dígale, estoy consumiendo pornografía, no sé cómo salir. Estoy atrapado en ese flagelo, en esa red. Si usted es mujer, vaya y háblelo con líderes, mujeres, siervos de Dios, pastoras, mujeres. Cuéntele. Si usted es varón, hágalo con el varón. No quiera salir solo de una situación así, porque verdaderamente es muy, pero muy difícil. Porque va aumentando la morbosidad del hombre. Y ya le digo, ya ni siquiera se satisface con ver lo simple y lo normal. Quiere ir cada vez por lo más distorsionado, por lo más ruin y aberrante. Dios lo puede librar. Dios ama a las personas. Dios perdona sus pecados. Dios lo ama y Dios quiere restaurarlo. Sépalo, entiéndalo. No se sienta como apartado por estas cuestiones, sino decirle, Dios, ayúdame. Que tu Espíritu Santo verdaderamente traiga en mi ser la fortaleza de sacar eso. Y si usted tiene una aplicación en la que usted entra en su celular, en su computadora o en lo que fuere,
bórrela en el nombre de Jesús. Tome la autoridad y bórrela. Y cada vez que le aparezca, bórrelo. Y cuando sus amigos le envían, oh, mirá esto, y le pasan ya por WhatsApp. Ya no, a mí no me pasen más estas cosas, porque yo no quiero saber nada con ella. Bórrelo, no lo mire, no se deje atrapar por la pornografía, porque verdaderamente es una red muy fuerte, muy difícil de salir y que distorsiona tremendamente, aún trae grandes problemas luego en la relación conyugal, en la relación del matrimonio. Porque muchas veces esa distorsión que quedó en nuestra mente hace que nosotros también querramos tener esa misma actividad sexual distorsionada con nuestra esposa o nuestro esposo. Y la palabra de Dios nos dice que nuestro sexo debe ser sin mancilla. Por lo tanto, téngalo presente. Hacemos un cambio de hoja y vamos a pasar, acompáñenme en el libro de Levítico, el capítulo 19. Ya con esto termino, lo dejamos acá, en otra oportunidad hablaremos de otras cosas más. Tenemos aquí desde el capítulo 17 y muchas cosas que nos enseñan. Ahora bien, quiero hacer una aclaración con respecto a esto. Lo que vamos a hablar ahora no son pecados que lo pueda dejar fuera de la salvación. Que usted diga, si cometo este pecado me quedé fuera. Más allá de que todo pecado debe ser entregado al Señor para que Dios lo perdone, para que Dios lo limpie, para que nos redimamos a través de la sangre de Cristo y así estar a cuentas con el Señor. Pero quiero que entiendan la diferencia. Y hay algunas cuestiones, yo sé que esto es un poco hasta problemático, porque hay muchas opiniones diversas. Yo siempre quiero ir a la fuente que es la palabra de Dios y quiero sustentarme en ella y basarme en lo que la palabra de Dios dice. Aquí nos da varias enseñanzas, pero vamos a ir al versículo 26 de Levítico 19. Levítico 19 del versículo 26. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo con muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo. Después te lea todo el capítulo 17, 18, 19 y todas aquellas cosas que le surjan dudas, por favor, venga y pregúntelo, no podemos explayarnos tanto. Hay muchas cosas aquí, algunas de ellas que verdaderamente fueron aplicadas al pueblo de Israel en una circunstancia determinada que ellos estaban viviendo. Cosas que nosotros, por ejemplo, no llevamos a cabo, como el hecho de que para ellos el cerdo es una persona inmunda y no comen cerdo. Nosotros sí comemos cerdo, no lo vemos como algo pecaminoso. Lo mismo, por ejemplo, en estos textos, habla que cuando ellos comienzan a trabajar la tierra, dice que ellos deben estar los primeros 3 años sin recoger los frutos de la tierra. Por lo tanto, sembrar, la tierra da sus frutos, pero no recogerlos. Al 4.º año, dice, los frutos que se recogen ahí sí hay que recogerlos en el 4.º año, y esos son entregados a Dios. Y recién en el 5.º año son para consumo propio. O sea que usted siembra 4 años, 3 años, deja que los frutos caigan en la tierra.
Al cuarto año esos frutos eran para Dios y el quinto año en adelante, allí entonces usted usufructa esa tierra y todo lo que usted sembró en ella. No se lleva a cabo eso. Dígale usted a un campesino que deje 3 años sin recoger los frutos y que el cuarto se lo entregue al Señor y el quinto recién en adelante puede utilizarlo para él. Bueno, no se lleva a cabo. Lo que dice Dios en eso es para que la tierra te sea fructífera y te produzca frutos. También menciona por allí más adelante, y por eso le digo, no lo quise leer porque estas cosas uno las va desestimando de nuestra realidad. De no vestirnos, dice, con 2 telas o prendas diferentes. ¿Cómo dice? No te pondrás vestido con mezcla de hilos. Con mezcla de hilos. Bueno, realmente no sé a qué habría que estudiar un poco más la historia de aquellos tiempos y por qué lo habla así. Por ejemplo, habla de que el sacerdote debía tener una túnica de lino y lino fino, pero era para no transpirar, para no entrar de una manera deshonrosa a la presencia de Dios. Por lo tanto, debía utilizar una tela que verdaderamente es muy suave, una tela que no te hace transpirar. Si usted se pone una tela, no sé, de nylon o con lana y demás, desde luego que va a transpirar. Esa era un poco la función. También nos habla cosas que uno desestima, por ejemplo, la mujer que está en su periodo, durante ese periodo no podía salir, no podía compartir con nadie, tenía que permanecer en su casa, porque era como una manera de contaminar a las personas con las que se rodeaba estando en ese periodo. Tampoco es algo que nosotros cumplimos ni hacemos. Solamente detenerme en cuanto, como leímos en el 26, dice, no comerás cosa alguna con sangre. ¿Qué podemos comer nosotros con sangre en nuestra parte? Lo único, no sé si habrá alguna otra comida que yo desconozca, es la morcilla. Ahora bien, vuelvo a reiterarle, para mí, lo que sale del corazón y nuestra relación con Dios es lo que más importa. Esto es como lo que le decían de los discípulos. ¿Por qué comen con las manos sucias? Ellos deben lavarse las manos. Y Jesús le dijo, no está bueno comer con las manos sucias, pero lo que verdaderamente ensucia no es lo que entra, sino lo que sale. Y esto es lo mismo. Si usted se abstiene de comer morcilla porque tiene concentrada sangre, ¿por qué habla de la sangre? Y eso es lo único que hago hincapié, a diferencia de, por ejemplo, el cerdo y otros animales que ellos tenían prohibido. Porque en la sangre, como estudiamos antes en el otro tema, está la vida. Está la vida. Entonces, lo que Dios le dice, no tenés que ingerir nada con sangre, porque la sangre es el símbolo de la vida. Y es como pasar por encima esa vida que Dios te está dando. De todas maneras, le vuelvo a reiterar, yo no como morcilla ni me gusta tampoco. Pero vuelvo a reiterar, acá la Biblia lo dice, no se debe hacer. Si usted lo quiere hacer, bueno, tenga su relación con Dios y vuelvo a reiterar, no creo que pase por comer o no comer morcilla y que usted pueda ser más santo o menos santo. Usted puede cumplir todos los requisitos y todas las leyes y después su corazón está totalmente apartado de Dios, está fuera de la relación con Dios y de nada le sirvió que todo lo demás lo haya hecho al pie de la letra. Pero que quede en cada persona, la palabra de Dios lo dice, que no comerás cosa alguna con sangre. Desde luego dice, no seré agorero ni adivino. Otra de las cosas que me llama la atención y que me reía cuando estudiaba todo este tema, dice en el versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo.
ni atentarás contra la vida de tu prójimo. Si no, ¿cómo voy a atentar contra la vida de mi prójimo? No, yo no lo voy a ir a agarrar a palazo, no. Pero el chismeando, ¿qué? Dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. O sea, por eso le digo que si vamos a hilar muy finito, verdaderamente nos quedamos todos afuera. Pero tenga cuidado y sea verdaderamente cuidadoso de las cosas del Señor. Léalo después todos ustedes, tienen muchas cosas que ahí nos enseñan. ¿Qué nos dice en el versículo 28? No haréis rasguño en vuestro cuerpo con un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. El rasguño, esto también había los pueblos en donde era introducido Israel, eran pueblos idólatras, y una de las formas en que ellos justamente llevaban adelante la adoración y el culto a sus dioses eran haciéndose toda clase de rasguños, de tajos en sus vidas, en sus cuerpos. Usted lo sabrá cuando se lee la historia de Elías, con los profetas de Baal, como estos acudiendo a Baal y viendo que Baal no respondía, comenzaron a flagelar su cuerpo, a lastimarse. Aún los católicos también por muchos años lo hacían esto, se lastimaban, tenían látigos inclusive con puntas que eran algunos con metal y otros con nudos de cuero curtido, que se golpeaban en sus espaldas y se flagelaban porque creían que esto los hacía más santos y los hacía más aptos ante Dios. Y verdaderamente no son cosas que agraden a Dios. Nos habla de que ellos también hacían tajos con los muertos. Usted lo ve en los presos, no sé cuántos han tenido oportunidad de estar con los presos. Ellos van haciendo un tajo por cada uno, es como que llevan en su cuerpo el triunfo, el recuento de decir, mirá, cuanto más tajos tengo, más malo soy. Yo logré más cosas. Si vos tenés uno solo, como que todavía son muy tiernitos, pero si de repente tenés muchos cortes en toda tu muñeca y en tu antebrazo, es porque sos de los más feroces, de los más bravos, de los que más cosas hiciste, de los que más personas hiciste pasar para el otro lado. Aquí le dice, no harás eso, ni imprimirás, dice ninguna que dice, ni imprimirás en vosotros señal alguna. ¿Sabe qué habla eso? De los tatuajes. Hay muchos que se empezaron a enojar conmigo, pero la palabra de Dios lo dice. No imprimas ninguna tinta, ninguna imagen. ¿Qué quiere decir? Que aquel que tiene tatuajes es un pecador, lo tenemos que echar, lo tenemos que sacar de la iglesia. No, de ninguna manera. Dios ama al pecador y Dios restituye y Dios cambia y el corazón es lo principal. Pero si usted no lo hizo, no lo haga. No lo haga, no dice, ay, pero no, yo solamente, mira, soy tan tierno que es el nombre de mi mamá. ¿Cuánto amo a mi mamá? Mamá en tu corazón. No, pero yo quiero dejar grabado esto. Ahora con el mundial todo el mundo se quería tatuar a Messi, a Di María, la Copa del Mundo, el que somos campeones, etcétera, etcétera. Mire, no va a ser un pecado que lo deje fuera de la salvación, cuando su corazón está en Dios. Pero, ¿para qué flagelar su cuerpo? ¿Para qué dejar un rastro y una marca que verdaderamente atenta contra su propia vida? Esto es lo mismo que los aros, los piercing y todo eso. Los piercing. Daña. Y bueno, pero es la moda, a mí me gusta, pero si usted se va a llevar por la moda, en cualquier momento el hombre va a salir con una minifalda, y la mujer va a salir, no sé, con unos borseos. No es cuestión de solamente llevarse por la moda. También nos habla allí algunas cosas antes en el versículo anterior, que dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba.
Bueno, otra de las cosas que por eso yo quiero saber separar estas cuestiones. No tenemos nosotros por qué usar barba para ser santos. Era una costumbre de aquel pueblo, de Israel. Y le dice, no debían ni siquiera cortarse la barba, debían tener esa barba que le crecía casi hasta el pecho, tenía la barba, sin recortar. No era una barbilla, algo recortadito, algo tocado por el hombre. ¿Y qué es tonsura en la cabeza? Tonsura en la cabeza es esa famosa aureola que sobre todo hacen los judíos como los católicos. Los franciscanos y demás hacen, como se pegan el centro, algunos vamos teniendo una tonsura, pero de pérdida de pelo, es como una tonsura natural, que no la queremos tener, nos resistimos, pero la tonsura es como que se va haciendo, pero bueno, otros se hacen esa tonsura y se ponían allá arriba la kipá, y en los franciscanos era como decir, una muestra como de la aureola de una persona dedicada a Dios. Miren, no pasa por una marca que usted vaya a ser una persona dedicada a Dios, sino pasa verdaderamente por un corazón rendido al Señor. Por lo tanto, yo les digo, nunca me lo hice, no dejo que mis hijos, al menos mientras estén bajo mi tutela, lo hagan. Si usted quiere hacerlo, es cuestión suya. La palabra de Dios nos habla de que no es agradable a Dios. Entienda las diferencias de algunas cosas que son totalmente insólitas con otras que verdaderamente dañan. Muchos también hablan, dicen que no debemos dañar porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como nos habla en Corintios, pero bueno, hay muchas maneras también de dañar el cuerpo sin que sea un tatuaje o un flagelo de corte. Si usted empieza a decir quiero tener un mejor lomo y entro a tomar anabólicos a 2 manos, también está dañando su cuerpo y no está expresado ni con un corte ni con un tatuaje. Pero ninguna de esas cosas que verdaderamente dañen o transformen o cambien nuestra manera va a agradar a Dios. Bueno, hay muchas más cosas que podemos seguir aprendiendo, pero vamos a cortar aquí, vamos a seguir con otras prédicas más normales y luego después de un tiempito vamos a volver a retomar con algunas otras enseñanzas de las que no hemos estado hablando en este tiempo. Amén. ¿Quedó claro al menos los temas que hoy tocamos? Bueno, Dios sigue amando a la persona más allá de todo, recuérdenlo. Y toda persona, no se sienta usted excluido, decir a partir de ahora yo estoy sucio, estoy mal, soy pecador. Dios ama al pecador, Dios ama al pecador. Acérquese a Dios y Dios va a limpiar su vida, va a restaurar y va a hacer de su vida una persona totalmente nueva. Amén. Bien, cerramos entonces la reunión con algunos anuncios. Un anuncio muy especial y muy hermoso, y yo quiero que vaya pasando, lo va a dar nuestra pastora Teresa. Como bien les dije hace un rato, tenemos 2 misioneros acá en la iglesia. Una misionera internacional, también jovencita que está dando sus primeros pasos, como decía Ramón, de esta pastora aquí de Baigorria. Y nuestra pastora con 82 años, 82, sigue predicando a Cristo y llevando a las naciones la palabra de Dios. Y justamente quiero que ella lo anuncie esta cosa. Dios te bendiga. Aleluya. Dios les bendiga. Estaba analizando toda la palabra, que realmente en este tiempo hace falta entenderla y ponerla por obra, porque hay mucha mezcla, así que bien, yo no voy a seguir con esto. Simplemente compartirles algo muy personal. Leo un versículo
en Hechos el capítulo 20, versículo 24, Hechos 20, 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y puedo decir, hermanos, y Dios sabe que lo digo y lo siento, y Dios ve delante de Él, que yo misma digo, no estimo preciosa mi vida para mí misma. Siempre le digo, Señor, yo no quiero hacer otra cosa más que tu voluntad, servirte y hacer lo que está en tu propósito. Bueno, la mayoría de la iglesia sabe que desde el 2001 el Señor me llamó para ir a Italia a llevar la palabra de Dios. Que en mi tierra, yo nací allá, pero vine de chiquita acá, y después de 50 años de estar acá en Argentina, me manda a mi tierra a predicar la palabra. Y yo siempre dije, Señor, yo no quiero nada más que hacer tu voluntad. Y acá lo expresa tan perfecto el apóstol Pablo, que dice, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, y yo no la estimo para mí mismo. Yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios y seguir, como dice acá, hasta que acabe mi carrera. Y yo dije, Señor, mientras yo viva, esté bien, yo quiero seguir. Hasta que me dice el Señor, basta, como decía el pastor, Él tiene la vida en sus manos, nuestras vidas le pertenecen. Así que yo lo que le decía esto al Señor, yo lo único que quiero es hacer tu obra hasta el último día de mi vida. Bueno, ahora les digo, para el mes que viene yo ya me voy para Italia. El 19 de abril me voy a Italia y vuelvo el 22 de junio, 2 meses voy a estar allí, porque si no, no me da tiempo para recorrer un montón de lugares después de haber, como decir, recorrido toda Italia. Así que 2 meses voy a estar y les ruego sus oraciones, yo sé que lo hacen y les agradezco de corazón, somos un cuerpo y necesitamos uno del otro. Yo, aunque esté allá, cuando yo me pongo ahora, me acuerdo de todos ustedes siempre. Dios sabe que es así. Bien, por eso quería decirles esto, y que también ayer me llamó la sierva allá de Elisa y Enzo, si se recuerdan, algunos lo conocen, me llamó ella y mandó muchos saludos a la iglesia, y ella dijo, nosotros tenemos siempre el deseo de volver, de venir acá, a Argentina, pero están con dificultades de salud, que eso le impide mucho. Así que bueno, para que Dios también aparezca de ellos. Yo les dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo voy y después nos volvemos juntos, todos. Bueno, eso es decir, Dios sabe. Bien, les cuento breve un testimonio, ¿sabe por qué? Porque hoy en día estamos siempre hablando, animando más que hablando, animando a la iglesia para que se levante con poder, que sea llena del Espíritu Santo, hermanos. No vamos a detenernos en la situación que vivimos, pero qué bueno y importante es ser lleno del Espíritu Santo. Les cuento breve un testimonio que yo vivía allá en Italia, en una de las iglesias que he ido. Falleció el pastor, era bastante joven, no era tan grande. Yo ya había ido anteriormente, cuando llegó ese año me entero que había fallecido el pastor. Y algunos hermanos de tristeza no iban a la iglesia, porque al llegar y no verlo a él, se ponían mal. Y la esposa del pastor me dice un día, ¿usted me haría un favor de ir a visitar a uno de estas hermanos en un matrimonio? Sí, yo estoy dispuesta como quiera, con gusto. Bueno, llegamos
Me lleva ella era directora de una escuela. Me dice, me llevó a la mañana temprano, dice, porque yo tengo que ir a la escuela después, la dejo ahí en un lugar y usted después sigue, me explicó dónde era, para hablar a estos hermanos, para que ellos vuelvan a Cristo, porque me da mucha pena que no vengan. Bien, cuando me deja ella, este matrimonio vive en una montaña bien alto, y yo tenía que subir una escalera de 96 escalones, y cada escalón tenía 1 metro, o sea, subía un escalón, caminaba 1 metro, subía el otro metro. Yo decía, Señor, me voy a perder, no sé dónde voy a llegar. Y la hermana me dice, cuando usted llegue al final de la escalera va a encontrar una casa, es esa la casa. Bueno, así que Dios me dio la fuerza a subir. Miraba de allá arriba toda la ciudad, una belleza, pero gracias a Dios llegué. Cuando llego ahí, me dice la esposa de este hermano, me dice, él era médico, me dice, él está en el consultorio atendiendo gente. Dice, lo voy a llamar a ver si él puede venir un ratito para hablar con él. Yo le dije, ya la esposa de la pastora le había dicho que iba a ir. Bien, y él dice, tengo gente acá. Dice, ¿puedo bajar? Solo 10 minutos. Bueno, 10 minutos. Yo decía, Señor, ¿qué le hablo en 10 minutos? ¿Qué le digo? Para que animarlo, en fin. No sabía cómo hacer, y estaba en esos momentos orando que Dios me pide. Cuando él llegó, me salió, que se voy a bajar a saludar y dijo, me voy. En 10 minutos me voy. Entonces, lo único que el Señor me llevó a decirle, vamos a hacer una oración. Bueno, sí. Nos tomamos de las manos los 3, y yo cuando oraba, yo decía que Señor, dame palabras para que ellos puedan ser edificados, animados y volver. Bueno, empecé solo a hablar en lenguas, los 10 minutos, y hablar en lengua, y hablar en lengua, y hablar en lengua. Yo quería detenerlo para poder expresar algo que él entienda, que ellos entiendan. Terminamos la oración y lo veo a ir llorando, a ella también, pero él lloraba, dice, gracias, porque Dios me habló, porque yo conozco muchos de los idiomas de lo que usted habló, de lo que habló el Espíritu Santo, los conozco porque lo estudié, y Dios me habló directamente a mí. Gloria a Dios, dije yo, gracias, Señor. Y él dijo, ya vamos a volver. Y así fue. Volvieron, felices, contentos por lo que Dios le había hablado. ¿Y qué quiero especificar un poco en esto, hermanos? Que busquemos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para transmitir la palabra de Dios y para que el mundo haga un cambio a través del poder de Dios. Amén. Y que Dios les bendiga. Los amo y nos vemos. Hasta que nos vemos, voy a estar acá. Dios les bendiga. Y otra vez a su tierra a predicar la palabra del Señor. Quiero recordarles que el miércoles tenemos reunión de oración, reuniones donde vamos a estar batallando por nuestra ciudad, por nuestras vidas, por nuestra familia. Venga, ore y comprométase con el Señor en su obra. También vamos a seguir disfrutando justamente de todo este estudio de la oración que Jesús enseña, el modelo de oración de Jesús para con nosotros, que podamos realmente entonces estar y disfrutar de estas cosas que Dios hace. Les recuerdo, mañana lunes, aquellos que están en la escuela bíblica, comienza la escuela bíblica de este año 2023. Lunes, mañana, a las 19 horas. 19 horas aquí en este templo, entonces todos los que están anotados para la escuela bíblica. Los que no están anotados, pero quieren venir, por favor, hablen con nuestra hermana Valeria y mañana sí o sí
tienen que estar presentes aquí a las 19 horas porque comienza el ciclo de la escuela bíblica. También les quiero informar, el viernes, atención, a las 19:30 o 19:30 horas. 19:30 horas, los varones tenemos nuestra cita aquí en este templo. Comienzan las áreas, ya comienzan las áreas, entonces el viernes 19:30 horas, los varones tenemos nuestra reunión de varones aquí en este templo y el domingo, como es habitual, a las 10 de la mañana nos volvemos a reencontrar en la casa de Dios para rendir culto a nuestro Dios y Señor. Amén. Dios le bendiga grandemente, que la multiforme gracia de Dios nuestro Señor, el dulce amor de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros hasta que Cristo venga y todo el pueblo diga amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.